En esta oportunidad vamos a hacer un vuelo rasante sobre lo que significa la oratoria, entendiéndola como una herramienta que puede optimizar los resultados del vínculo oral. Ahora, cuando hablamos de oratoria, no estamos hablando solamente de la oralidad, que parecería ser el vínculo más importante o la herramienta más importante para generar la comunicación, sino que ustedes cada vez que piensen en la oratoria estamos pensando en un todo, no solamente la forma en la que decimos las cosas, sino también la entonación que podemos llegar a usar, el espacio donde o el ámbito donde nos comunicamos. Tenemos que tener bien claro cómo es el tema, qué es lo que queremos decir, qué es lo que queremos transmitir, y para que el que nos está escuchando entienda que no estamos haciendo una broma, que estamos hablando en serio, que no lo estamos agrediendo. A veces hay temas sensibles que uno necesita hablar con un otro y lo hace públicamente, y por más que uno esté transmitiendo un mensaje alentador, el hecho de hablar de esos temas sensibles en espacios abiertos donde hay testigos hace que nuestro receptor sienta que en realidad lo estamos agrediendo. Bueno, pequeños detalles que hacen a un todo o al efecto de la oralidad, del campo de la oratoria. Entonces, repasemos un poquito. La oratoria nace por la antigua Grecia, vinculada a la capacidad argumentativa. Era todo un arte, no solo cualquiera estaba habilitado a hablar o a ejercer el arte de la oratoria, porque tenía que ver con la negociación, con la argumentación, con la capacidad de convencer al otro, y en ese convencimiento se desarrollaba la política. Ahora vayamos a revisar un poco qué significa etimológicamente la palabra oratoria. Tiene que ver con la idea de hablar elocuentemente, de persuadir, de mover el ánimo, de sacudir al otro, de invitarlo a una reflexión, a un pensamiento, de generarle un sentimiento al otro, de empatía, de rechazo, no hacia nosotros, sino a lo que estamos proponiendo o a la idea que nosotros estamos proponiendo. En todo caso, en el marco de la oratoria no somos nosotros el eje de la atención, sino que tenemos que administrar los recursos para que sea nuestro mensaje el que sea la estrella en ese vínculo. ¿Por qué tenemos que pensar entonces en la oratoria o en los marcos o las formas en las que nos expresamos oralmente? Básicamente porque es económico. Cuando hablo de económico estoy hablando de la administración de los mejores recursos y los mejores tiempos. Si yo hablo mal, si hablo torpe, si no pienso en las palabras, si no pienso en lo que puede estar sintiendo o pensando el otro, lo que voy a generar es un mensaje que puede ser malentendido, y si es malentendido pueden generarse varias situaciones. La primera es que una orden no se cumpla, o no se cumpla con todas las expectativas que uno tiene al emitir ese pedido. Lo segundo tiene que ver con una reacción agresiva, una reacción frente a lo que nosotros estamos proponiendo. Si algo se entiende como agresivo, el receptor puede reaccionar también violentamente frente a lo que estamos planteando. Y otra posibilidad puede ser directamente la ignorancia, el ignorar lo que nosotros estamos diciendo, de la desestimación de lo que nosotros estamos diciendo, es decir, que directamente no hagan caso, no porque no hayan comprendido, no porque se sientan agredidos, sino simplemente porque estén considerando no brindarle la importancia que nosotros queremos que se le brinde. De suceder eso, tendremos que insistir muchas más veces para que las cosas sucedan, y ahí está el problema de no poder manejar bien nuestro vínculo comunicativo, ¿sí? Esto es sumamente importante. Otra de las cosas es que, como dice la placa, es importante saber hablar para poder ser escuchado. Hay gente que hace que el otro decida no escucharlo por la cantidad de improperios, por el tono agresivo, por incluso hasta posturas
que hacen que quien lo escuche diga, bueno, esta persona o no sabe lo que está hablando, o es muy soberbio, o es agresivo, o en realidad está intentando imponerme su pensamiento. Y la realidad es que la oratoria tiene que abrir un espacio de reflexión, de pensamiento, para conmover, generar sentimientos, generar un apego, un rechazo a ideas, pero cuando se nos antepone o nos anteponemos al mensaje, muchas veces terminamos frustrando el objetivo de la comunicación. Y después, por último, como ya han visto ustedes, es imposible dejar de comunicar, pero además de esto, la comunicación siempre funciona con punto secuencia. Esto quiere decir que si yo uso mal mi oratoria, administro mal el mensaje que quiero enviar, entonces el sujeto va a reaccionar de manera distinta, pero siempre va a reaccionar. Incluso esto que nos pasa a veces, decimos, bueno, pero al final no hizo nada, no reaccionó, estate quieto frente a un pedido, una charla nuestra, es un elemento de comunicación que tenemos que saber interpretar, es una reacción. No hay forma de que un mensaje emitido no genere en el ser humano algún tipo de reacción. Ahora vamos a dar un breve detalle de qué tipos de discursos o qué tipo de grandes géneros discursivos existen y también qué tipo de oradores hay y pueden generar algún tipo de reacción. Los primeros son los tipos de discursos. Son tres grandes géneros en los cuales vamos a poder encontrar después distintas particularidades. El primero es el destinado a informar, en el cual yo le transmito un dato a los otros y necesito que los otros lo capten a esa novedad. La otra es la vinculada a la motivación, el destinado a la acción, el que alienta a las personas a cumplir determinada tarea, a comprometerse con determinada medida o meta. Y los últimos destinados a entretener, que son discursos que tienen que ver más con la relajación, con el goce, que buscan que el auditorio se vincule con una parte más relajada de su existencia y se habiliten al humor y a la reflexión más jocosa, por decirlo de alguna manera. En cambio, cuando hablamos de tipo de oradores, también tenemos tres grandes clasificaciones. Son aquellos a los que se escucha, que uno los escucha por el contexto, porque tienen alguna referencia, porque no queda otra, pero uno les presta atención. Aquellos a los que no se puede escuchar, y esto tiene que ver mucho con la forma en la que se expresa ese sujeto, pero también muchas veces no se lo puede escuchar porque es la persona, el orador, el que genera rechazo en su auditorio. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y después, aquellas personas que no se puede dejar de escuchar. Son aquellas personas que tienen un manejo increíble de la oralidad, de las palabras, de la gestualidad, incluso su personalidad, transmiten una seguridad respecto de lo que están diciendo, que hace increíble todo lo que nos están transmitiendo. Y esta idea de la credibilidad es muy importante, especialmente en aquellos discursos destinados a informar y destinados a la acción. Porque yo tengo que poder confiar en la fuente para tomar una decisión o para actuar en consecuencia. Si yo dudo, por ejemplo, de que aquel que me alienta a comprometerme con una acción va a tener la capacidad para conducir esa acción hasta el final, y entonces va a ser difícil que yo me comprometa del todo y para siempre, ¿no? Bueno, entonces, estas personas que son capaces de hacer que no se los pueda dejar de escuchar, que uno los quiera escuchar, que uno escucha, que están por dar una presentación y se anota o los busca en las redes para poder escucharlos, son capaces de hacer pensar y sentir, logran el objetivo final de la oratoria, que es conmover.